Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a la doctora Isabel Velostegui. Bienvenido, Isabel. Muchas gracias, Julia. La doctora Isabel Velostegui se define a sí misma como un médico del siglo XXI. Tiene una formación tradicional. Es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en anatomía patológica que ha complementado con un máster en terapia neural y odontológica neurofocal. Además, es experta en nutrición. Pronto se dio cuenta de que el viejo paradigma en medicina, conocimientos basados en la ciencia cartesiana y una incompleta relación lineal causa-efecto separaba la mente del cuerpo y daba una visión parcial del ser humano, y que la medicina actual del siglo XXI tenía que integrar todas las partes. Ella es defensora de ver al individuo como la suma de las partes, cuerpo y mente, emociones y espíritu, individuo y sociedad, y tenerlas en cuenta para tratar al paciente de la forma más adecuada y necesaria, obteniendo así mejores resultados. Vamos a empezar con la entrevista. Y mi primera pregunta es, ¿cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa? ¿Cómo fue? ¿Había una experiencia clave? ¿Cómo ha sido? Pues mira, ha sido un camino bastante orgánico, yo creo, de una manera muy natural ha llegado esto a mi vida. Quizá el momento clave fue necesitar cuidarme porque había tirado tanto de la cuerda que ya no podía más, se había roto y tenía que recuperarme de un sobreesfuerzo máximo a nivel físico y mental. Paré, me dediqué durante meses a dormir, comer y pasear, nada más. Y decidí, bueno, que probablemente la alimentación me ayudaría en este cambio, en esta recuperación, y me puse en manos de un experto en este campo. Y yo, que creía que comía bien, pues me llevé la sorpresa de que convenía hacer cambios importantes. Esto me llevó a estudiar, a profundizar en ello, y decidí dedicar ese tiempo, que iba a ser un periodo sabático, en hacer algo que me gustara, y decidí ahondar más en la nutrición. Eso me hizo ver que como médico era algo importantísimo. Entonces ya, bueno, pues tomé ese camino, seguí estudiando, especializándome, y me fue llevando poco a poco a ayudar a otras personas desde la alimentación, con la visión de un médico y con la experiencia que tenía. Acabé pues montando una consulta privada y buscando otros recursos cuando veía que había un tope, ¿no? Que con la alimentación no conseguía los resultados que buscaba. Entonces eso me permitió pues entrar en contacto con la fitoterapia, la homeopatía a un nivel, bueno, superficial. Yo no soy para nada especialista en ello, pero bueno, vi que había otras maneras que eran también efectivas. Se fue abriendo otro campo. Y luego llegó la terapia neural, que para mí fue también algo crucial. Y así, de pronto, pues me encontré haciendo medicina integrativa, y ahora, con la perspectiva que me da el tiempo, veo que no podía ser de otra manera, porque yo soy integrativa. Ya en la facultad yo ya pensaba de esta manera, es lo que siempre fui buscando, y mira, bueno, pues por suerte llegué a encontrar este lugar. Y también le llama como médica del siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, me inventé este término, pero en realidad es una cosa muy clásica y muy antigua, ¿eh? El padre de la medicina, Hipócrates, ya decía en el siglo V antes de Cristo que eso, la famosa frase, ¿no? Que tus alimentos sean tu medicina. Le daba muchísima importancia a la alimentación, instruía a sus alumnos en todo este campo, y además a un nivel muy, muy, muy detallado, muy interesante, y en los hábitos de vida. Y es que es la base, si está ahí todo. Así que bueno, es un médico moderno del siglo XXI con este enfoque, ¿no? Apoyándose sobre todo en esto. Pero sobre todo lo que yo quiero transmitir es, con ese término, ¿no? Pues la necesidad de hacer un cambio, ¿no? De ir un pasito más adelante y no seguir haciendo esta medicina súper especializada, que sí es muy ventajosa y nos ha permitido avanzar mucho y poder ayudar mucho,
pero que al mismo tiempo ha ido compartimentando tanto el organismo y el ser humano que se ha olvidado de unir las partes e incluso no solo las distintas partes físicas, sino la física, la mental y la emocional. Y como médicos del siglo XXI creo que ya tenemos que dar ese paso, integrar y ser más modernos, ¿no? En este enfoque. Sí, pues sí, gracias. En su página web hay una frase que dice, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Eso viene de la Ayurveda, ¿no? Es una frase. Porque tú trabajas más en la nutrición, ¿no? Estás especializada en la nutrición. Cuéntanos qué son los grandes errores de la alimentación diaria. Yo me he especializado en la nutrición y lo utilizo como el pilar fundamental de mi trabajo porque creo firmemente en esa frase. Si estamos dando remedios, por muy naturales que sean, o muy modernos, o muy tecnológicos que sean, sobre un organismo que está teniendo una mala alimentación, eso es un goteo constante de perjuicio, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Veo alrededor la alimentación que estamos haciendo hoy en día y bueno, se pone la piel de gallina con muchos aspectos. Creo que lo peor es esta idea de que podemos comer cualquier cosa, que no pasa nada, ¿no? Todo vale. Cuando, sin embargo, todo el que tenga un coche, una moto, un camión, cualquier vehículo, sabe que el combustible es fundamental, que si equivoca el combustible va a estropear el motor. Pues, ¿cómo no nos damos cuenta de eso para nosotros mismos, ¿no? Creo que este es como el gran error de base, ¿no? No considerar que el combustible es fundamental para nuestro organismo, que encima somos mucho más complejos que una máquina. Y creo que este lleva asociado pues toda la confusión que ha venido de seguir una alimentación basada en esa pirámide de la alimentación, que en realidad debería ser al revés, ¿no? Que ha puesto en la base alimentos pues, muy almidonados, azúcares, alimentos que están generando una gran epidemia de enfermedades y exceso de peso, y puso en el pico de la pirámide allí a tomar muy poquitas veces las grasas, y las grasas saludables son imprescindibles para nuestra salud. Entonces yo pienso que es eso, como el gran mal, ¿no? Que hay un error de concepto, ¿no? En la alimentación actual. Sí, sí. Es que también lo que pasa, hay mucha información y hay mucha desinformación. La verdad es que la alimentación es muy complicado a una manera, porque uno dice, bueno, la tomate es muy bueno, ¿no? Y el otro dice, pero la tomate antes de dormir te da ardor, ¿no? Es complicado porque ya tenemos una confusión, ¿no? De cómo es bueno comer. Y también creo que tiene que ser individual, ¿no? Que cada persona es diferente. Sí, exacto. Yo coincido contigo. Hay estos dos asuntos, ¿no? Por un lado, la desinformación. De tanta información que hay, al final acaba siendo un caos. Y además ahora hay mucho acceso a la información y por tanto hay mucho acceso a mucha información y eso puede llevar a esa desinformación. Uno de los grandes males que vivimos en el mundo occidental es que hay muchos intereses económicos detrás de la alimentación, de la industria alimentaria, y estos intereses condicionan en numerosas ocasiones las recomendaciones oficiales. Entonces, por eso es necesario saber, buscar buenas fuentes de información, ¿no? Más veraces. Y luego, lo segundo que tú has dicho, hay una necesidad importantísima de personalizar en cada uno de nosotros, en cada situación, en cada región del mundo en la que vivamos, porque todo eso influye muchísimo. Entonces, un tomate puede ser muy bueno para una persona y muy dañino para otra. Entonces, hay que personalizarlo. Sí. Sí, ¿cómo trabajas? ¿Cómo encuentras con la alimentación de cada uno? ¿Qué recomiendas a cada persona? ¿Cómo es? Pues lo que hago primero es escuchar mucho. En una primera consulta, que es larga, lo más importante es escuchar. Para mí es como el escáner, ¿no? Escuchando, observando, incluso los gestos, el lenguaje no verbal también dice mucho de una persona.
Entonces, lo primero que hago es saber por qué viene, qué necesita, ¿no? Cuál es el motivo principal de la consulta. Y nos centramos en esto en primer lugar. Pues si viene por dolor de estómago, ¿no? Por ejemplo, molestias digestivas. Bueno, pues que me cuente cómo es eso, desde cuándo, qué características tiene, cómo cambia en el tiempo, en qué momento se desarrolló y qué estaba pasando cuando lo desarrolló, porque no hay que olvidar toda la componente emocional, ¿no? Y psicológica en la enfermedad. Y luego también hay que ver otros síntomas u otras molestias en esa persona. Aunque estén alejadas del problema principal, muchas veces están relacionadas y eso también nos va a ir dando muchas pistas. Los antecedentes también son importantes, como fue en el pasado su vida, su salud. Cuando hay problemas digestivos también es importante conocer pues, cómo fue su embarazo y el propio parto y la alimentación en los primeros años. En fin, toda la información que me puedan contar a mí me da pistas porque para mí son como piezas de un puzzle y yo tengo que ir enlazándolas, ¿sabes? Para hacerme la visión integral de esa persona. Hablamos del componente emocional y psicológico también, si hay algo importante, pero bueno, siempre lo hay de alguna manera, así que eso también sale. Y luego me gusta hacer una exploración física orientada hacia el problema, porque, pues como te digo, hay signos en la piel, en los ojos, en la lengua, en las mucosas, que también hablan, ¿no? Para mí es escuchar con todos los sentidos al cuerpo y al organismo completo de esa persona. Y al final, pues ya doy yo las primeras recomendaciones, ya explico. Me enrollo mucho, me gustaría hablar menos, pero pienso que cuando uno comprende el porqué de las cosas, pues luego es más capaz de llevarla a cabo. ¿Sí? Y bueno, es la manera de trabajar, es una manera bastante clásica. Luego me apoyo también en analíticas, en pruebas complementarias, pero yo creo que soy un médico del siglo XXI un poco chapado a la antigua porque creo que trabajo más con esa parte de arte de la medicina, de escuchar, ¿no? Y de la relación con la persona. Pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos médicos que nos escuchan y que tengan tiempo, porque necesitamos que nos escuchen. Eso es muy importante, es la parte muy importante. Sí, sí. ¿Y qué pasa con una persona, por ejemplo, en su infancia ha comido muy mal? Porque en su casa había mucho azúcar, mala alimentación. Realmente el cuerpo está adicto al azúcar. Es que es complicado hacer un cambio. Y la gente muchas veces tiene miedo porque tampoco su entorno le apoya a hacer un cambio. ¿Cómo trabajas con una persona así? Pues mira, además, como he pasado por eso, creo que puedo trabajar de una manera bastante comprensiva. Sí. Porque es una reacción natural. Lo primero es eso, que sepan que es algo natural, que el entorno se asusta, las personas cercanas, porque que alguien haga cambios en su vida supone poner en duda las costumbres de los que tiene alrededor, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando es con toda la familia, el bagaje que uno lleva, es cuestionar al clan y el clan se asusta y como se asusta se pone a la defensiva. Entonces surgen las burlas, los comentarios negativos, bueno, el rechazo. Entonces lo primero es saber que eso es normal, va a ocurrir porque somos humanos y es una respuesta innata, ¿no? Y en segundo lugar, conocer, otra vez buscar buena información para estar seguro de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y centrarte en ti. Ocuparte de ti, experimentar y notar cómo vas mejorando y seguir por ese camino. Y no querer convencer a nadie, ni adoctrinar, ni explicar, déjalo. Cada uno irá viendo, irá siguiendo su propio proceso y si a ti te ve mejorar, se van a animar a hacer el cambio. Entonces ese es el efecto contagio tan bonito, ¿no? De cuando uno empieza a cuidarse y a brillar, plim, 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 haciendo que alrededor todo vaya brillando también. Sí, sí, pues sí, gracias. Justo en la familia muchas veces es complicado, ¿no? Que te sientas y tú ahora quieres comer algo sano y tu entorno te dice algo es... Pero eso, concentrarse en uno mismo, tener sus objetivos, sus focos y paso a paso. Y a lo mejor juntarse a lo mejor con gente también que hacen lo mismo, ¿no? Para... Justo, eso es, para sentir la fuerza del grupo. Ayuda mucho en las personas que tienen que hacer cambios y además cambios importantes,
y por una enfermedad grave, por ejemplo, ayuda muchísimo que su pareja lo haga con ellos o sus hijos o el entorno inmediato, ¿no? Más próximo, porque eso da una fuerza tremenda. Y la compañía, el ir juntos, ¿no? En una dirección, eso es fantástico. Y si no, pues foros, ahora que tenemos todo este acceso también, ¿no? El poder comunicarnos a largas distancias, buscar personas que estén en la misma onda, sí, eso ayuda mucho. Y poder compartir las dudas, los esfuerzos y las alegrías. Sí, sí. ¿Nos puede dar unos consejos para comer saludable? Hay algunos consejos como básicos que es importante para empezar. Esto es difícil porque en realidad todo depende, depende tanto de cada uno. Sí. Vale. Depende también del nivel en el que estemos. Pero pongamos a alguien que hace una dieta desastrosa, por ejemplo, ¿por dónde empezar? ¿No? Que suele ser lo más difícil, porque las personas que ya se cuidan ya tienen más conocimientos y también están más abiertas, entonces es más fácil, ¿no? Que hagan otros cambios. Pero en las personas que peor comen, por decirlo así, yo les diría eso, como 4 o 5 pasos fundamentales. Primero, eliminar los famosos 3 demonios blancos: la leche, el azúcar y las harinas refinadas. Hacen mucho, mucho daño, son muy inflamatorios, descalcifican, acidifican el organismo, bueno, y un largo etcétera que está en la base de muchas enfermedades. En segundo lugar, yo les diría hacer una dieta natural, normal, de toda la vida, ¿no? Que podríamos decir. Pues una dieta con muchas verduras, hortalizas, fruta en cantidad moderada, pescado, carne, huevos, legumbre, semillas, frutos secos, o sea, lo que surge en la naturaleza, ¿no? Evitar los alimentos procesados. Recomendaría, en la medida de lo posible, que fuera de producción ecológica, sobre todo para los alimentos de origen animal, muy importante, para evitar todos los aditivos y los tóxicos añadidos. Recomendaría utilizar como formas de cocción suaves, sencillas, no abrasar los alimentos, porque eso genera también muchas toxinas perjudiciales. Y combinar bien los alimentos. Se pueden estar eligiendo buenos alimentos de buena calidad y luego a la hora de combinarlos provocar digestiones incompatibles y eso generar problemas. Y luego, fíjate, una recomendación, la anti-recomendación. Saltarse la dieta. Saltarse las normas de vez en cuando, ¿sabes? Porque la alimentación es muy social, es muy afectiva, es muy emocional y eso además lo hemos vivido desde las cavernas, está también en nosotros, ¿no? A través de la comida nos vinculamos y establecemos jerarquías, nos sentimos identificados con el grupo, con el clan. Entonces no podemos obviar eso está ahí también en la comida. Entonces también un día si vas a una reunión familiar y hay un postre que es una tarta que ha hecho tu madre con todo el cariño del mundo, pues la comes, aunque lleve los 3 blancos y no sea lo mejor, ni el mejor momento para tomarla. Pero no pasa nada. Si una vez de vez en cuando te saltas la dieta, no pasa nada. Y que no haya culpa, eso también lastra mucho. Eso es lo que, ¿no? La culpa, porque yo creo que una persona que ahora como sano, ¿no? Ya no puedo comer esto, y ya se pone como en un castillo encerrado, eso tampoco, ¿no? Porque no es bueno. Tiene que como ser consciente de comer sano, pero un día que hay una fiesta que disfruta, ¿no? Exacto, eso es. Y gozarlo. Y además saber que de esa manera está tomando pues extras, nutrientes que normalmente no toma, que bueno, van a tener un efecto positivo también, y que los que son perjudiciales, su organismo, si está bien en el día a día, los va a poder eliminar, procesar adecuadamente e incluso pueden actuar como estresores horméticos, ¿no? Es un concepto muy interesante de cómo pequeña dosis de un veneno tiene un efecto estimulante en el organismo de todos los sistemas de defensa. Entonces, no solo no es malo, sino que a lo mejor hasta es bueno que haga esas excepciones. Bien. Podemos hablar un poco de la leche, porque la leche es un tema que es muy, bueno, hablamos mucho, especialmente con niños, ¿no? Con niños siempre no le da mucho la leche, que no es bueno, o no es bueno nuestra alimentación. Coméntanos un poco.
Pues efectivamente, la leche ha sido uno de los alimentos que se han incluido en la base de nuestra dieta, obligatorio tomarlo, y si un niño la rechazaba había que forzarle a beber leche, porque en parte hay una razón cierta, y es que la leche es un alimento muy nutritivo, es rico en azúcares, en grasas, en proteínas y en minerales y vitaminas, o sea, en sí realmente es un alimento nutritivo, pero lo que se olvidó es que tiene muchos inconvenientes para nuestra salud. Quizá derivados de algo tan sencillo como la incompatibilidad biológica. La leche de vaca está diseñada para que un ternero crezca. Y la leche que necesita un humano, pues tendrá que tener otras características porque tenemos otras características, ¿no? Diferentes. Entonces, eso es un hecho ya muy importante, ¿no? que tampoco hay que olvidar. El gran problema con la leche o la gran resistencia que yo encuentro, y además es súper frecuente y da igual en qué entorno, es la famosa pregunta, ya, si no bebo leche, ¿de dónde saco el calcio? ¿Verdad? Es como el gran temor. Y en los niños hay muchos padres que no se atreven a dejar de darle leche a sus hijos por temor a que no tengan calcio. Y esa es una idea también que se ha instalado en el inconsciente colectivo y es eso, leche igual a calcio igual a huesos sanos. Y no es cierto en absoluto. No. De hecho, es más bien lo contrario. La leche sí tiene mucho calcio, de nuevo hay una parte de verdad en esto, pero el problema es que no asimilamos bien ese calcio y que además, por las características del alimento, ni lo absorbemos bien ni lo utilizamos bien y eso genera depósitos de calcio en otras regiones que no son los huesos y una acidificación del medio interno que es muy importante, se desvía el pH hacia la zona de la acidosis y eso es tan importante que el organismo lo compensa obteniendo sales básicas que obtiene del hueso, de manera que consumir leche favorece la descalcificación de los huesos y la osteoporosis. Eso es algo muy importante que hay que explicar con más detalle para que se pueda comprender, ¿no? Que no es cierto que haya que beber leche para tener unas buenas fuentes de calcio que curen o que cuiden los huesos. La dieta, pues las semillas de sésamo son muy ricas en calcio y se absorbe muy bien. El brécol, las alubias, los cereales integrales también aportan calcio. Las algas, las almendras, hay montones de alimentos ricos en calcio que asimilamos bien y que además no perjudican al organismo. Porque la leche tiene otro problema añadido muy importante que es muy lesiva para el tubo digestivo, para la mucosa digestiva, gástrica e intestinal. Y la salud del intestino es la salud del organismo. Entonces, si a diario se consume leche y varias veces al día, es un goteo constante de una sustancia muy perjudicial para nosotros. Pero como siempre, depende, porque hay pueblos que hace miles de años sobrevivieron gracias al consumo de leche y derivados lácteos, que son sobre todo los pueblos escandinavos. Entonces, esas personas sí tienen una buena tolerancia a la leche y los lácteos. Entonces, esto no es extrapolable a ellos. Sí. Y luego también hay pueblos que originalmente no consumían leche, como son los pueblos de raza negra, y estas personas sí tienen una gran intolerancia a la leche. Entonces, como siempre, hay que personalizar las recomendaciones. Sí, gracias. Pues sí. ¿Y cómo cuidamos nuestro gastrointestinal? Aparte de la alimentación, ¿también hay suplementos o algo que nos pueda ayudar para cuidarlo? Sí, la alimentación es fundamental, por supuesto. Sobre todo, mira, algo que yo me encuentro mucho en consulta, en cursos, es qué puedo tomar para arreglar tal problema. Pero es más importante qué no debes tomar para no seguir agravando el problema. Sí. Entonces, con la salud intestinal eso es muy importante. De entrada hay que hacer una dieta que no perjudique al intestino, ¿no? No buscar una pomada que cure una herida, sino dejar de echar el ácido que está generando esa herida. Claro, sí. Ahora, añadido a esto, ¿no? Una buena alimentación eliminando todo aquello que es perjudicial, pues los tres blancos, sustancias muy ácidas, etcétera, etcétera. No me enrollo ahora. Sí, sí, sí. ¿Y qué se puede aportar? Para el intestino es muy, muy importante la verdura, la fruta en pequeña cantidad, porque también tenemos esta idea de que hay que consumir mucha fruta y eso está generando también problemas. Por eso sí que lo quiero comentar.
Sobre sí. todo la verdura, muy importante por el aporte de fibra y porque es el aporte de prebióticos que cuidan a nuestra flora intestinal. Los cereales integrales también, de buena calidad, ecológicos. Ujú, Bueno, y eso, y la variedad, ¿no?, de alimentación sana y natural que ya he comentado antes. En ujú, cuanto a los suplementos o complementos, para el intestino son muy importantes los ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, con un buen equilibrio entre ellos, ujú, la vitamina D, que está presente en alimentos grasos, como el pescado azul, por ejemplo, la mantequilla ecológica de animales alimentados con pasto, pero también se puede tomar en suplemento. Y muy importante, la glutamina. Es el ujú, aminoácido que ayuda a nutrir, a alimentar a la propia célula intestinal. Y ujú, luego, pues pre y probióticos para ujú. ayudar a mantener nuestra flora bacteriana. Y luego hay muchos otros suplementos, fitoterapia, ortomolecular, pero bueno, quizás esos Ujú. serían así como los principales. ¿Dónde encontramos en la alimentación sana probióticos? ¿Dónde tenemos probióticos? En los alimentos fermentados, por ejemplo, el chucrut, que es la col fermentada, Ujú. que se utiliza como guarnición. ¿Allí lo En tenéis, no? Alemania, ¿Allá? en Alemania se conoce, Sí, claro. claro. Sí, Pues ujú, eso yo lo voy recomendando aquí a los pacientes. Les suena raro y se tienen que acostumbrar porque es un sabor especial, pero es muy buen probiótico. ujú, En los derivados fermentados de la soja, el miso y el tamari, que se utilizan como condimento. ujú, En el propio vinagre, ujú, no el de Módena, que tiene azúcar, pero el vinagre de arroz o el de manzana son equilibrados y aportan probióticos. ujú, Esas son fuentes muy interesantes. Y luego otra muy buena es el té kombucha, por ejemplo. ujú, Y el kéfir o el yogur. En el caso del kéfir es interesante porque se puede hacer de agua y así las personas que tienen problemas con los lácteos evitan el consumo de lácteos. ujú, ujú. Ah, muy interesante. Ujú. Y antes lo comentaste, lo de la fruta, a lo mejor nos hablamos un poco también. ¿Por qué no es bueno comer tanta fruta o exceso de fruta? Ujú, Mm, El exceso de fruta es un exceso de azúcares. Es muy buena la fruta porque, claro, aporta muchas vitaminas, minerales y fibra que son muy necesarios para ujú, nosotros. El inconveniente es ese exceso de azúcar en la dieta. ujú, Los alimentos de alto índice glucémico, y entre ellos pues hay numerosas frutas, también depende, hay grados, ¿no? Hay frutas de más alto índice glucémico, como pueden ser las frutas tropicales, por ejemplo, pues la piña, la papaya, el mango, y frutas con un menor índice glucémico, pues como pueden ser la manzana o la ujú, pera, los frutos del bosque, frambuesas, arándanos, ujú, las moras. Aún así, son alimentos generalmente con un alto contenido en azúcar. Entonces, cuando consumimos eso en exceso, es un exceso de energía que acumulamos en forma de grasa. Y eso favorece pues, el sobrepeso y también que se eleven niveles de triglicéridos y colesterol, por ejemplo. Hay personas que se sorprenden porque cuando ven su analítica tienen los triglicéridos altos, las grasas altas en sangre y dicen, eso si no como grasas y como mucha fruta, pues quizá el origen, bueno, está ahí en muchos casos el origen de esa elevación de la grasa. ujú. Y esto es importante explicarlo porque sí que se ha quedado también esta idea, ¿no?, de que una dieta sana incluye mucha fruta y hay que ponerlo en su justa medida. Ujú. Porque también es muy común de hacerse smoothies, por ejemplo, ¿no? En la batidora y un montón de frutas. Y eso son muchas frutas. A lo mejor te bebe, hay 1 litro de smoothie durante el día Sí, y te has comido un montón de frutas. Es mejor exacto. mezclar con verdura, ¿no? Con pepino o Sí, verduras, cualquier verdura, ¿no? Tomate, algo para no solo fruta, para no el exceso de azúcar, ¿no? Ujú. eso es, sí. Okay. Y luego es muy importante paladearlo muy bien, que a veces lo que ocurre con los zumos o este Mm, tipo de batidos es que blu, 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 se bebe como si fuera agua, ujú, pero la fruta se empieza a digerir en la boca y es muy importante el paso por la boca, la buena ensalivación para ujú. que ya se empiece a digerir correctamente. Si no, llega al estómago y puede provocar a personas sensibles pues muchas molestias digestivas. Ajá, vale. Ajá. Y bueno, un tema muy interesante, al principio lo dijiste, lo del azúcar, ¿no? Azúcar blanco, ¿qué alternativa tenemos de no usar el azúcar blanco? Mm.
Mira, con esto ocurre un poco como con la leche. Cuando alguien conoce los inconvenientes de beber leche, entonces hace la segunda gran pregunta que es ¿y qué bebo? Pues agua, si no hace falta beber leche, ni una bebida blanca, pero bueno, se buscan alternativas que satisfacen más una necesidad quizá emocional, ¿no? Yo uso O mucho una la enganche. leche de avena, no sé, ¿cómo lo ves? La leche de Sí, avena. Para mis niños, muy bien. avena. Ujú, Sí, bien, porque es eso, pues de las ujú, más equilibradas y es muy nutritiva, pero ujú. mira, si es para tus niños, ten cuidado porque la leche de avena puede ser mucógena, generar la formación de moco, de Ah, vale. mucosidad. Y a Ujú, veces los niños pues tienen problemas de este tipo y al ujú. darles leche de avena se favorece que tengan más mucosidad. Ah, gracias. Ujú. Sí. Vale. Ujú, Una alternativa que se ofrece muchas veces es la leche de soja y eso es importante saberlo, que no es conveniente. ujú, Muchos niños, por ejemplo, ahora ya sus médicos les recomiendan que quiten la leche de vaca y la ujú. sustituyan por soja porque tienen asma o dermatitis, problemas alérgicos Ujú. y quitan parte del problema porque la leche de vaca se asocia con todo ello, pero la leche de soja también. Entonces es mejor en esos casos tomar leche de avena o de arroz o Ujú. de quinoa. Bueno, hay otras alternativas, así Sí, bebidas vegetales. ok. Ajá. Pues dicho esto, con el azúcar ocurre un poco lo mismo, que buscamos saber qué puede reemplazar a esto que me he Ujú, hecho al café ujú. o que me da tanto confort, porque el sabor Sí, dulce nos reconforta sí, emocionalmente. sí. Entonces, lo ideal sería quitar el azúcar, ¿no? Y no añadir ningún edulcorante a la dieta. Ujú, Pero si hay alguna necesidad, pues se pueden utilizar alternativas que sean menos perjudiciales, ¿no? El azúcar moreno en realidad es como el azúcar blanco, entonces ese hay que descartarlo porque no aporta nada. ujú, La panela, sin embargo, que es el azúcar integral de caña, sí que aporta pues hierro, calcio, entonces bueno, endulza a la vez que te aporta algunos nutrientes. Ese podría ser un buen sustituto, ¿no?, del ujú, azúcar blanco. ujú. Otro, el jarabe, ay, ahora no me sale la palabra. ¿Agave? La melaza. A ver, con el agave, todos estos siropes Ujú, bueno, aquí han llegado en los ujú, últimos años, ocurre un poco este problema, que son productos destilados a partir de algo natural, pero han pasado todo un procesado, ¿no? ujú, En toda esa elaboración se pierden muchos nutrientes, entonces ujú, tampoco son muy convenientes. ujú, El azúcar de coco es una opción más equilibrada, por ujú, ejemplo, se puede ujú, servir. Y luego la miel, por ejemplo. La miel es un superalimento, un alimento medicamento, que dicen, porque tiene hasta 70 sustancias que se han comprobado que tienen propiedades medicinales. ujú, Entonces, la miel no solo endulza, sino que te va a aportar beneficios, ¿no?, a la salud. ujú, Ese puede ser también una buena opción. ujú. Pues sí, gracias. ¿Y qué pasa realmente en nuestro cuerpo cuando tenemos una mala alimentación? ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? Es que, ¿cómo Pues enfermamos, no? ¿Qué son los pasos para enfermarnos? A lo mejor hacemos un poco más claro para la gente lo entiende, ¿no? ¿Qué pasa realmente? Porque sí, eso no se nota a lo mejor en el momento, eso se nota muchas veces mm, a largo plazo. Que, sí, sí. Lo que ocurre es que nos afecta a todos los niveles, Julia, a nivel físico, mental y emocional. ujú, Eso además es tremendo, ¿no? Cómo la alimentación puede tener tanto poder. ujú, De entrada, el órgano, el tejido que más sufre es el aparato digestivo ujú, por la entrada de tantas sustancias que son perjudiciales. ujú, Hemos mencionado ya el azúcar y la leche, que realmente provocan un daño, una erosión en la pared intestinal. ujú, Por ahí lo que ocurre es que cuando consumimos alimentos o bebidas que no son buenas para nosotros, se produce un daño en la mucosa intestinal, se debilitan las uniones entre las células intestinales o se dañan directamente células intestinales, desaparecen, de manera que aumenta lo que se llama la permeabilidad intestinal. Se ujú, abren huecos en esa empalizada, ese mosaico perfectamente diseñado que ujú, es la mucosa intestinal, que lo que hace es permitir el paso de algunas sustancias, pero también protegernos de la entrada de sustancias que son perjudiciales para nosotros. Cuando esa empalizada se debilita, entran al torrente sanguíneo sustancias que son perjudiciales y son
sustancias que son detectadas por el sistema inmune como algo, como un enemigo que es perjudicial, entonces monta toda la defensa en contra para protegernos. Y lo que ocurre en este caso es que entonces se produce una respuesta inflamatoria local en el intestino y general en distintos órganos, pues las articulaciones, y duelen las rodillas, duelen los hombros. El páncreas se agota de tanto trabajo que tiene que hacer y produce un fallo en la insulina y acaba provocándose una diabetes. Eso altera el control de peso, toda la respuesta hormonal, y la gente que no come bien generalmente aumenta de peso. Por esas reacciones del sistema inmune se pueden dar reacciones que se dice cruzadas con otras moléculas propias del organismo y confunde al enemigo con al amigo interno. Y entonces se produce daño, por ejemplo, a la glándula tiroidea porque confunde a las enzimas de la tiroides con sustancias del gluten, del trigo, por ejemplo. Pero así también con otros tejidos y órganos, y por eso hay un aumento en la actualidad de las enfermedades autoinmunes o degenerativas o alergias, todo esto. Es toda esta visión muy global, ¿no? Otra vez del ser humano. Y luego, como el intestino está tan conectado con el cerebro, pues por ahí también se derivan muchos problemas o alteraciones o cambios, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional. Más, por supuesto, la carencia de nutrientes, la falta de energía disponible, sostenida. Bueno, es como un universo muy complejo. Ahora estoy pensando en una persona que viene a tu consulta y tiene justo todos estos síntomas. Es que una persona que está tan bajo de ánimo, tan bajo de cómo empieza, cómo hay que hacer primero una limpieza de interior. Es que eso necesita un cambio más radical, ¿no? Porque muchas veces paso a paso es complicado, creo. No sé. Lo que pasa es que, bueno, aquí yo creo que hay opiniones de distinto tipo, ¿no? En mi caso yo prefiero ir paso a paso, porque realmente cuando alguien está muy mal, que claro, lo que tu instinto natural es hay que arreglar todo esto de una vez, pero claro, eso puede romper el mínimo equilibrio que lleva consigo. Entonces, yo soy más partidaria de trabajar de una forma más suave. Y lo que sí que ayuda mucho es colaborar con algunos suplementos, ¿sabes? Por ejemplo, yo de entrada en alguien así trabajo con el intestino. Lo primero es, o el centro de todo el tratamiento es restituir la salud intestinal, limpiando, haciendo la dieta equilibrada, poniendo ya prebióticos que ayudan a reparar el intestino, no probióticos, no doy bacterias de entrada porque si no eso puede alterar más todavía, ¿no? Todo ese desajuste que hay a nivel intestinal. Limpiar, una dieta más equilibrada. Yo tengo mucho en cuenta el índice glucémico porque eso repercute en muchos aspectos. Entonces, poner de fondo como un pavimento, ¿no? más saneado, más ordenado. Y luego poco a poco, con mucha paciencia, ir dando los distintos pasitos sucesivos para ir potenciando toda la recuperación y luego el bienestar. Y es un gusto, el cambio que se ve en las personas, físico, hasta el brillo de la mirada, la piel, el ánimo, como el entorno también está más a gusto porque la persona está más equilibrada. Es muy bonito, pero sí, claro, hay que tener mucha paciencia. Claro, sí. ¿Y también trabajas psíquico, como psicológico con la persona? Porque yo creo que también necesita algunos consejos, ¿no? Sí, yo sí lo contemplo porque, primero porque es un componente importantísimo en cada uno de nosotros y luego además porque hay una gran vinculación con la alimentación. Entonces, eso en mayor o menor medida es algo que está ahí sobre lo que vamos a trabajar. Hablando con suplementos, porque a veces también hay alteraciones bioquímicas, desórdenes de neurotransmisores, de aminoácidos que están impidiendo un buen funcionamiento mental, emocional, ¿no? Y luego también con alguna técnica de respiración, de coherencia cardíaca, que son muy eficaces, muy sencillitas, y es algo que la persona se lleva, ¿no? Como herramienta ya para toda su vida. ¿Y tú le das un plan a la persona, un plan de alimentación? ¿Él tiene su plan donde puede mirarlo, que tiene? Sí. Ok, más o menos, eso es más o menos estricto, como dijiste antes, un día que salta no pasa nada, ¿no?
Porque Eso es. por el otro lado también hay un movimiento muy fuerte, ¿no? De vegetariano, vegano o crudo vegano. Pero también tiene una parte ética, ¿no? Que no queremos Sí. comer animales ni pescado. Pero ¿cómo lo ves este movimiento junto con la alimentación? Tampoco significa yo como vegano, eso es lo mejor para mi cuerpo. A lo mejor mi cuerpo no quiere esto. Exacto, Sí. exacto, eso es muy importante. Ujú, Creo que tiene un componente muy positivo todo este movimiento, ujú, que es el que tú has comentado, ¿no? De la ética y el respeto a los animales y al medio ambiente. ujú. Y ole, para mí eso es Sí, admirable, ¿no? Y sí, muy, muy, muy sí, sí. respetable, muy importante. Ujú, Otro es que refleja cómo está habiendo cada vez mayor interés por la alimentación. Eso es ujú, fantástico porque en ujú. pocos años ¡pum!, se ha extendido también ya la idea de que sí que hay que cuidar el combustible, ¿no? Sí, sí, Si sí. queremos tener un buen vehículo. Ujú, Pero luego está esta componente que tú has mencionado. Bajo el paraguas de soy vegano o soy vegetariano, ya asumo que es la mejor dieta, ¿no? ujú, Y no, depende. Hay personas que por su naturaleza no potencian su salud, sino incluso al contrario, si siguen una dieta de este tipo. O, y esto es algo muy curioso, se descuidan los macronutrientes. Así como sí que tienen mucho cuidado con las vitaminas, los minerales, y ujú. las personas que siguen dietas de este tipo suelen tener esto muy controlado. Sí. Sin embargo, suele haber un fallo o una carencia en el equilibrio de macronutrientes y suelen ser dietas muy ricas en hidratos de carbono y carentes en proteínas y en grasas. Y eso es súper importante porque sin grasa no somos nada. Ujú, Entonces, hay que ver qué dieta vegetariana o vegana se está haciendo, ujú. porque si te alimentas pues, de pan, de bollería, de Claro. azúcares, de almidones, es vegetariana, pero puede estar muy inflamatoria, acidificante y te Ujú, puede estar generando mucha enfermedad y ujú, debilidad. Hay que ver qué tipo de dieta es y ujú, luego hay que ver qué tipo de persona está siguiendo esa ujú. dieta, porque no es para todo el mundo. Sí, vale, pues sí, gracias. Sí, sí. Mm. Porque luego se come uno papa frita y dice yo soy vegetariano, pero bueno. Claro, claro. O pasta, bueno, se alimenta de pasta, patatas y eso. Sí, Y azúcar, claro, bueno, pues claro, se está sí, haciendo un flaco favor, sí. claro, eso ya no es sano, claro. Ujú, Sí, pues sí, exacto. gracias, gracias, pues sí. Mm. Mm, pues, mm, ¿nos tienes algunos consejos básicos como diario? Cuando yo, por ejemplo, cocino en la cocina, ¿cómo preparo una cocina saludable y mi compra? ¿Cómo lo hago fácil? No sé, algunas ideas. Mm. Es complicado, ¿verdad? En estos tiempos, Sí, porque comer bien requiere tiempo eso. y esfuerzo, Ujú, dedicación. Pues lo primero, tener una buena organización. Hay ujú, que planificarse, reservar un día, un rato, tener ya en la cabeza el ujú, hueco, ¿no? ujú, Preparado para dedicarme a hacer la compra y a cocinar. ujú, Y luego, en realidad, eso, algo que es compatible con el día a día, ¿no? Que tenemos muchas tareas, es hacer una cocina sencilla, pues de cocciones suaves, al vapor, salteados cortos, a bajas ujú, temperaturas, siempre que se ujú, pueda. No utilizar el microondas, aunque sí nos facilita mucho la vida y se hacen las cosas muy rápido y no mancha, pero el ujú, microondas debilita bastante, ¿no? La energía y el poder nutritivo de los alimentos. Entonces, ujú, bueno, es algo que no conviene, de lo que no conviene abusar. ujú, Y ayuda mucho, fíjate, el cocer, por ejemplo, no es lo ideal, pero hay que buscar, en estos tiempos hay que buscar también lo que es más compatible con la vida, ¿no? ujú, Entonces, lo ideal, desde luego, es preparar la comida en el momento en que la vas a tomar. Pero hay muchas personas que trabajan, que están todo el día fuera de casa, que luego tienen muchas cargas familiares ujú, y no pueden hacer esto a diario. Entonces, para personas así, ayuda mucho, por ejemplo, que preparen unas verduras, 3 tipos de verdura en más cantidad y los reserven en tuppers en la nevera. De manera que cuando llegan al final de su jornada laboral, sacan pues un poquito de esta verdura, esto de otro, y lo combino con un pescadito que hago aquí ahora al vapor y le pongo un poco de aceite de oliva y tengo una cena sana, equilibrada y que me va a nutrir. ujú, ujú. Porque si no, acaban utilizando alimentos procesados
o no comiendo, comiendo mal. Entonces, bueno, buscar trucos así que sean más sencillos, ¿no? Compatibles con el día a día. Y cuando vas de compra en el supermercado, ¿cómo esquivar? Mira, justo, esa es la palabra. Para esquivar los alimentos esos que nos perjudican, lo mejor es evitar los pasillos centrales del supermercado. Ir a las zonas de lo natural, a la verdura, a la fruta, a la pescadería, a la carnicería, comprar legumbre, huevos, como toda esa zona periférica del supermercado. Porque al final, en el súper, en todos esos pasillos centrales suelen estar distribuidos así, están todos estos alimentos procesados, cargados de aditivos, de harinas, de edulcorantes, que no conviene evitar. También es muy interesante que ahora tenemos acceso a todo esto, buscar grupos de consumo locales, productores locales, para poder acceder a alimentos más sanos, ecológicos, por ejemplo, más económicos porque los vende directamente el productor, por ejemplo. Esto es muy interesante. Y muchas veces también te lo traen a tu casa. Yo sé que aquí tenemos una tienda ecológica que te trae la verdura a tu casa. Es un Genial. genial. Eso es. Sí, fenomenal. Pues sí, hay que usarlo, hay que empezar. Sí, hay que aprovechar, claro. Hay que aprovechar las ventajas de este tiempo. Claro, pues sí. ¿Y cómo ves la situación actual en nuestra sociedad? ¿Va mejor la alimentación? ¿Tú ves una mejoría en la gente? Pues mira, yo he comprobado este cambio en pocos años, como hay una conciencia mucho mayor respecto a la alimentación, que es muy interesante. Pero fíjate, yo veo dos vías paralelas. Veo una vía, digamos así, barata, que produce alimentos de muy mala calidad, cargados de aditivos, procesados, que debilitan, que están asociados con toda esta epidemia de sobrepeso, de diabetes, de cáncer, de enfermedades autoinmunes, alérgicas, degenerativas, que es una alimentación muy pobre y que está enfermando a las personas, que se basa en materia prima de mala calidad, por eso luego se le añaden tantos aditivos, saborizantes, espesantes, todo esto para que parezca algo rico, porque utiliza materia prima obtenida de agricultura y ganadería muy agresivas, invasivas y agresivas para el medio ambiente y para los propios animales y las plantas, y que además está avalado por las recomendaciones oficiales porque hay intereses económicos, entonces está generando como mucha confusión y es una vía bastante perjudicial, ¿no? Para el global de la salud de la sociedad. Pero al mismo tiempo está habiendo una vía muy positiva de un gran crecimiento, un gran interés en alimentación, cada vez mayor conciencia. Pues se está desarrollando mucho toda la agricultura y la ganadería ecológica, la distribución más sostenible. Es una vía súper positiva. El problema es que es más cara. Entonces, yo creo que este es el futuro de la alimentación, porque es la que nos cura, la que cura enfermedades graves milagrosamente. Pues claro, cómo no, si es el combustible, ¿no? del organismo. Esa es la vía, pero todavía, bueno, tenemos que seguir avanzando y la población tiene que ir pidiéndolo más para que también al haber mayor demanda se vaya igualando o equilibrando, ¿no? el coste económico para las personas. Yo también veo muy curioso cuando voy al supermercado, todo ecológico tiene una etiqueta, pone bio, ¿no? Pero los productos que son malos para nosotros, que no ponen nada, eso está como escondido, ¿no? Está como todo eso ¿no? Todos esos colorantes, eso como escondido, ¿no? Pero lo que es, bueno, me gusta que lo ponen ecológico, que lo presentan, pero también yo creo que será necesario también poner algo a los productos que son malos, ¿no? Pero bueno, es un negocio, ¿no? Es un negocio. Hace unos años se planteó una ley para el etiquetado de los alimentos que era muy clara y muy sencilla para el consumidor, que era un semáforo. Si aparecía un rojo, ese alimento no era bueno para ti, y si aparecía un verde, era ideal. Entonces, estaba clarísimo. De entrada lo veías, vale, este sí, este no. O este es rojo, pero me lo llevo y lo disfruto. Pero claro,
los productores vieron que eso era muy peligroso para sus intereses. Y el etiquetado actual es súper confuso, es un lío. Hay que llevar una lupa y una enciclopedia para entenderlo. Sí. Ajá. Es muy complicado. Entonces, eso es otra indicación muy interesante, que hay que leer las etiquetas, porque también lo que aparece así en portada del alimento, bueno, pues claro, es algo súper bonito, que parece muy saludable, y no, luego lees la etiqueta y no lleva apenas nada de eso, está cargado de azúcares, todo esto. Hay que leer muy bien las etiquetas. Sí. Pues sí, hay que más consciente, ¿no? Comprar las cosas más Sí, consciente. Y también los zumos. Yo muchas veces veo un zumo y tiene como 20% de zumo realmente. El resto es azúcar y agua. Yo me busco el que tiene 100% de zumo, ¿no? Pero hay que buscarlo, hay que un poco... sí, hay que mirar. Ujú. Sí, por eso toda esta segunda vía tan positiva yo creo que también es la de la conciencia, la de la toma de conciencia, eso es fundamental, es muy importante. Luego ya que hagamos lo que queramos, pero al menos con la libertad de saber lo que estamos haciendo. Y un zumo de frutas industrial tiene más azúcar todavía que un refresco de cola, que ya la mayoría de la gente sabe que tiene mucho azúcar. Pues el zumo de frutas tiene más todavía. Claro. Eso hay que saberlo porque todavía muchas personas compran el zumo de fruta pensando que están comprando fruta. No tiene nada que ver. Tiene poco que ver. Sí. Es mucho mejor comer la fruta con todo su... y tenerlo, ¿no? En la boca, la digestión, como tomar fruto rápido, ¿no? El zumo rápido. Sí. Y que si encima es industrial, está cargado de azúcares. Pues sí, muchas gracias. Muy interesante. Pues cuéntanos un poco tus proyectos actuales y de futuro. ¿Qué estás ahora mismo haciendo? ¿Qué son tus proyectos? Pues ahora mismo el proyecto nuevo, y además que me ilusiona mucho, es un proyecto llamado Vida Potencial, que en realidad es algo tan sencillo como esto, divulgar el conocimiento en salud integral a la población general, basado en conocimientos científicos, con mucho rigor, a través de un lenguaje muy sencillo, comprensible, para que vayamos consiguiendo esto, que de lo que se habla tanto ahora del empoderamiento, de tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? De poder elegir porque tenemos la libertad que nos da el conocimiento. Y Vida Potencial surgió de una forma también como muy orgánica, muy natural, a través de una colaboración con Jesús Sierra, que es una persona que me entrevistó para su canal en un par de ocasiones. Fuimos estrechando la relación y me propuso hacer este proyecto, que era a través de un canal de YouTube, pues eso, ir contando todas estas cosas. Y estamos con ello, con mucha ilusión, muchas ganas y está llegando a la gente, y eso es importante, poder compartir todos estos conocimientos en algo tan importante, ¿no? Como la alimentación, la actividad física, el descanso, los hábitos de vida que permiten que seamos dueños de nuestra salud. ¿Y en el futuro tienes algo planteado para un proyecto? Por ahora no, pero bueno, esto tiene tantas posibilidades. De momento estoy centrada así en mi consulta física y a través de también online, con personas que viven en otras ciudades u otros países. El proyecto de Vida Potencial, pero la vida da muchas sorpresas. Me he ido sorprendiendo mucho a lo largo de los últimos años, así que cualquier cosa, Julia, ya lo veremos. Vale, genial. Como uno se sienta de dentro también, lo que uno llama, ¿no? Eso es. Y esto tan bonito, ¿no? De sentir que estás en el sitio adecuado, eres coherente contigo, estás aportando algo, para mí son cosas que son importantes. Gracias, Cuéntanos, ¿a quién consultas si tienes un problema emocional o físico que te resulta a ti misma complicado solucionarlo? ¿Quién te ayuda? Pues mira, aquí en la ciudad en la que vivo, en Santander, hay dos personas, son mujeres con una visión muy integrativa de la salud. Una es médico, la doctora Concepción Calleja, y la otra persona no, es Esther San Miguel. Son para mí de total confianza. Mi osteópata de confianza, David del Ojo, y luego hay una persona fuera, pero que para mí está muy presente siempre, confío absolutamente en él y le tengo muchísimo cariño, que es el doctor Tomás Álvaro. Y para mí es una gran referencia. Sí, lo tenía aquí también como ponente. Tenemos aquí como ponente, sí, genial.
Sí, sí. Todo un honor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, gracias. Sí. Y cuéntanos, ¿qué es la experiencia más bonita que has vivido laboralmente? Pues fíjate, yo creo que lo más bonito es que alguien diga que le he cambiado la vida, que me parece tremendo cuando lo dicen, pero me pasa, o me lo dicen a mí, o me ven con alguien, es que Isabel me cambió la vida, uf, es demasiado, pero es precioso ver ese cambio, ¿no? En las vidas de las personas que confían en mí. Yo lo que creo es que realmente ellos se atrevieron a hacer por cambiar su vida, ¿no? Ellos hicieron el cambio en su vida y yo tuve el honor de participar, ¿no? Y de poder ayudarles en el proceso. Eso es lo más bonito. Sí. Sí, me gusta. Enseñar o ayudar a la persona a encontrar con su propia salud y tomar la rienda para su salud, ¿no? Sí. O como el empoderamiento, como dijiste antes, ¿no? Exacto. Empoderarse sí. y elegir. Y a todos los niveles. Sí. Y elegir lo que es mejor para ellos, aprendiendo, no estando conmigo un tiempo y yo los voy llevando así, ¿no? De una manera muy estricta, no darles las herramientas para que, bueno, luego puedan volar toda su vida con ello. Claro, Eso me gusta, sí, claro, sí, sí, genial, me gusta. Pues hemos llegado al final de la entrevista. ¿Te gustaría decir un mensaje final a nuestros oyentes? Un mensaje importante como una frase o algo que te gusta para comentarlo. Pues yo les animaría a informarse, a aprender, a cuestionarse, a atreverse a tener ese miedo de, uff, me salgo del clan porque estoy haciendo cambios, a superar ese miedo, a llevarlo a cabo, a ir conociendo todo este movimiento de la medicina y la salud integral, porque es realmente la manera de que sean dueños de su vida, de tomar las riendas, de empoderarse y de vivir su mejor versión. Muchas gracias. Pues sí. Muchísimas gracias, Isabel, para la entrevista. Pues le agradezco que nos haya dedicado su tiempo. Y muchas gracias a los oyentes. Os deseo a todos un feliz día y nos vemos en la próxima entrevista. Pues muchas gracias, Isabel. Yo encantada con la entrevista y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. Gracias por toda esta iniciativa y por haber contado conmigo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Encantada. Gracias.